Muy buenas noches, licenciada Tesia González, compañeros. Pues mi principal tema fue tratar de informar un poco a la población de lo que es la corrupción y de la impunidad, cómo nos consume poco a poco. Y comenzaré con esta frase que aún causa un poco de polémica. Y dice: la corrupción, la violencia y la inseguridad son efectos de la impunidad, no son sus causas. Otros más, sin embargo, dicen que la corrupción es el resultado de la impunidad. Pues yo no voy a pelear un poco sobre el principio de qué es primero y qué es después, sino que simplemente yo voy a explicar de cómo es un cáncer que viene consumiendo a nuestro país. Y de ahí mi tema central, de lo que yo quiero proyectar hacia los que lean mi trabajo. Y es que empecemos con los horrores en los que vivimos hoy en día. Y pues muchos eh, siempre me han dicho me han preguntado por qué es bueno leer. Es bueno leer porque de esa forma estás informada y no te vas a creer lo que los demás te digan. O sea, estás fuera de una realidad si tú no lees. Y muchos dicen que vivimos en un paraíso. Pero un paraíso ¿para quiénes? Para los que están ahí arriba en la Canaco, en la Cámara Nacional de Comercio. Para los políticos, yo en mi forma de pensar no conozco un político pobre. Y empecemos con las verdades con las que vivimos en México. Pues México es un país que ocupa el segundo lugar en impunidad a nivel mundial. ¿Cuál es el problema de esta gravedad? Pues que los jueces no se dan abasto. Lo ideal sería tener 17 jueces por cada 100,000 habitantes. Pero la realidad es que contamos con 4 jueces por cada 100,000 habitantes. Por lo que muchas veces, si uno demanda y la prórroga dura de mínimo un año, con probabilidad de extenderse hasta 2 o 3 años. ¿Qué pasa? Un juicio cuesta, no es gratuito. Le tiene que pagar un abogado, tiene que pagar las horas o el tiempo que invierte el abogado en dicho juicio. Por lo que un ciudadano regular no tiene suficiente presupuesto para soportar un juicio de tal magnificio, por lo que es hasta cierto punto anticonstitucional. ¿Por qué? Porque la justicia no es para todos. La justicia es solo para el que puede pagarla. Muy bien lo han dicho algunos críticos. De cada 10 delitos que se cometen en esta nación, solo 4 terminan en una demanda. Esa es la gravedad de nuestro problema. Y la corrupción que está haciendo nuestro país actualmente está acabando con todas las empresas. ¿Por qué? Porque se amañan con el gobierno. 6 de cada 10 empresarios lo confirmaron, que para poder hacer una licitación a nivel gubernamental tienen que dar cierta mordida con ciertos funcionarios. El caso más concreto es el caso de la Casa Blanca, por ejemplo, que lo que pasó. Primeramente, la licitación la ganó una empresa china para el tren
que iba a ser de México a Querétaro, el tren de alta velocidad, el tren bala, el que corre 350 kilómetros por hora. Pero ¿qué pasa? El grupo IGA invirtió en el presidente Peña Nieto. Le rentó aviones en su campaña. Le dio una casa de 7 millones de dólares. Y para sorpresa de los mexicanos, ¿qué pasó? Se revocó aquella licitación que había ganado la empresa china. Hay favoritismos. Si lo hay en los más altos niveles, ¿qué no habrá en los más bajos niveles? Nosotros vivimos en un paraíso fiscal para aquellos que tienen dinero. Pero el pobre cada día se hace más pobre. Consecuencias de la vida. Vamos a la realidad. Nosotros tenemos un sueldo mínimo de 72.04 pesos por día, por jornada de 8 horas. Mientras en Estados Unidos casi 10 dólares por la hora. ¿Cuántos son 10 dólares para nosotros? 160 pesos por hora. Vean la disparidad. Son paraísos fiscales para aquellas empresas que vienen de otros países a invertir a México, pero no lo hacen, se quedan así por la impunidad y la corrupción, porque estamos a nivel de países como Malasia, Filipinas, en donde el narcotráfico es el gobierno. Se ha mencionado mucho sobre aquellas participaciones del Chapo de Sinaloa en las campañas de Peña Nieto, en la narcopolítica. La narcopolítica nos hace daño. Por ejemplo, un caso en el que intervino las Naciones Unidas en México, el caso Ayotzinapa, cuando desaparecieron alrededor de 43 estudiantes en México. ¿Qué pasó? Simplemente desaparecieron. No es un acto de magia. Hubo forenses que comprobaron, hubo pruebas que la policía municipal, tanto como el Ejército Nacional, tuvieron cartas en el asunto. No indagan más porque para no llegar a personas que tienen fuero, para no llegar a personas que están más allá del poder político que tienen. Hoy en día vivimos esa impunidad. Se dice que aquella persona que está fuera de la ley no es una persona soberana simplemente por el hecho de que no acata las leyes. ¿Qué son entonces para nosotros esas personas con poder? El presidente, la Cámara de Congreso, los gobernadores, que aquellos que tienen fuero son personas ajenas a nuestra Constitución. Entonces debemos indagar qué somos y para dónde vamos. Los derechos humanos nos han favorecido, pero la ONU no hace más que exhortar, recomendar, no solamente hace eso, precio, pero cuando se encargan de juicios políticos o aquello que pueda dañar a la diplomacia entre países, la ONU simplemente se hace a un lado. Seamos honestos. Las Naciones Unidas hace 5 años que las conocemos. ¿Qué pasaba antes? La policía podía golpearte si quería en la calle por X o Y razones. O sea, dejamos un poquito de ser cavernícolas y pasar a ser un poquito más civilizados con la llegada de los derechos humanos. Pero todavía nos falta mucho como nación y hay que poder, no solo copiando modelos como en el caso de Estados Unidos. México da esa mucha tendencia a copiar modelos económicos como culturales. Esa no es la solución. La solución es poder llegar a un modelo mexicano que sea funcional y que pueda ser motivo de desarrollo nacional.
Bueno, me despido de ustedes compañeros, esperando que mi reseña sea un poco interesante. Muchas gracias por su atención. Hasta luego. Andrés Salazar, su servidor.